Buen día, chicos. Vamos a continuar con el tema de carbohidratos y su metabolismo y vamos con este tema que es la vía de las pentosas fosfato. Estamos ubicados en la parte 13 de su guía de temas desglosados y este va a ser el último tema antes de entrar al objeto de estudio 4, que es el de energética, ¿ok? Vamos a ver lo que es la vía y las reacciones de esta vía y voy a empezar platicándoles las generalidades de la vía o la visión general de la vía de las pentosas fosfato. Esta vía también se llama derivación de la hexosa monofosfato. Ocurre en el citosol. Yo creo que a lo largo de casi todas las rutas metabólicas que hemos ido viendo, yo les he dicho en qué sitio celular se llevan a cabo y eso es importante porque a veces el poder distinguir en dónde se llevan a cabo las rutas metabólicas también nos permite como que ubicarlas con ciertas enzimas que corresponden a un organelo a otro organelo o en el citosol, como es el caso de esta vía de las pentosas fosfato. ¿Cuáles son sus características principales? Son dos fases las cuales se dividen en reacciones oxidativas irreversibles y la segunda fase, que son interconversiones reversibles. Entonces, sus fases normalmente nosotros las encontramos divididas como la fase oxidativa irreversible y la fase reversible de interconversiones, y que es una fase no oxidativa. Esto también es importante, esto que está en la tercera viñeta, dice, no consume ni produce ATP de manera directa, así como lo hemos visto en la glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis o gluconeogénesis, que entran las moléculas de ATP o salen las moléculas de ATP, aquí no hay consumo directo de moléculas de ATP. Se produce una liberación de dióxido de carbono, porque si se fijan, esta se llama vía de las pentosas fosfato. Quiere decir que vamos a trabajar o a analizar monosacáridos que tienen 5 carbonos, pero se originan a partir de la glucosa, que la glucosa tiene 6. Por lo tanto, hay una liberación de dióxido de carbono de esta molécula de glucosa 6-fosfato para poder formar las pentosas con las que vamos a estar pues, identificando esta vía metabólica. Además, se producen 2 moléculas de NAD fosforilado reducido por cada molécula de glucosa 6-fosfato en la fase oxidativa. Esta molécula me parece que a lo largo del curso es la primera vez que la mencionamos. No la vayan a confundir con el NAD reducido. El NAD reducido pues es la coenzima de nicotinamida y adenina, que la veíamos en la glucólisis y que es la que vamos a ver que llega a la cadena de transporte de electrones, pero esta es una molécula que es, digamos, en términos estructurales prácticamente la misma, nada más que está fosforilada, y esta se utiliza para, o sus usos son más allá que para la obtención de energía, para las reacciones de biosíntesis y para la eliminación de especies reactivas del oxígeno. Pero ahorita hay una diapositiva específica de esta molécula y ustedes en las generalidades que estamos revisando, pues tienen que saber que cada vez que se hace la vía de las pentosas fosfato, en la fase oxidativa se liberan 2 moléculas de NAD fosforilado reducido. La velocidad y dirección de las reacciones reversibles dependen de la oferta y de la demanda de los intermediarios. Y ahorita explicamos esto con un poco más de detalle. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la imagen que ubica a la vía de las pentosas fosfato en el contexto de la glucólisis. Vamos a tratar de ubicar que aquí está la glucosa 6-fosfato, debe estar por aquí. Aquí está. Glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato en este recorrido hasta acá, pues nos lo conduce hasta el piruvato, que son las 10 reacciones que ustedes también pusieron aquí en su actividad, y nos lo conecta con el metabolismo del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. También nos pone el contexto del metabolismo del glucógeno, que ya lo revisamos, y nada más para que ustedes vean cómo ubicaríamos en el mapa metabólico a la vía de las pentosas fosfato, pues es esta que está aquí. De esta parte inicial de la glucólisis, en donde está la fructosa 6-fosfato y donde está el gliceraldehido 3-fosfato, se conectan las reacciones que vamos a revisar de esta vía, ¿ok? Si yo les pidiera que la pusieran aquí, pues podría estar en esta parte de aquí, porque de aquí es de donde se despega. Sus funciones son básicamente 3, que aquí están enlistadas.
La primera función es la producción del NAD-fosforilado reducido. Esta molécula nosotros la necesitamos porque es un agente reductor en procesos bioquímicos o en otras rutas metabólicas como la creación o la construcción de lípidos, de colesterol, y también permite la reducción o la regeneración de enzimas que ayudan a eliminar las especies reactivas de oxígeno. Aquí yo les pongo, esta es la estructura del NAD-fosforilado reducido. Y luego, la segunda función que se le reconoce es la síntesis de la ribosa 5-fosfato. Esta es vital, ¿estamos de acuerdo? Porque la ribosa 5-fosfato es el azúcar de los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN pues contienen la ribosa 5-fosfato. Entonces, si ustedes se preguntaban cómo es que le hacía la célula para producirla, porque nosotros normalmente no es que la consumamos así de manera directa, pues esta es la ruta que permite la síntesis de la ribosa 5-fosfato para posteriormente ir a formar los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Y además, pues permite el metabolismo de azúcares de 5 carbonos, es decir, permite utilizar azúcares de 5 carbonos obtenidos de la dieta o de la degradación de carbohidratos estructurales. Nos da estas tres posibilidades y estas son las tres funciones que ustedes deben de poder reconocer de esta vía de las pentosas fosfato. Esta que está acá es la estructura de la ribosa 5-fosfato en su estructura de Fischer, nada más que pues en esta forma o en esta conformación. Ahorita vamos a ver otra conformación diferente. ¿Dudas de las funciones? Ahora sí vamos a ver cómo se divide la vía en términos de sus reacciones. Tiempo. Ahí está. Dijimos que tenía dos fases. La fase oxidativa, que en esta imagen, que es una imagen que aquí les pongo la referencia, nos la señala en color rosita para poderla distinguir. Y la fase no oxidativa. Aquí está de manera resumida lo que ocurre en cada una de esas fases. Y en la clase de hoy, pues el objetivo es que conozcamos cada una de las enzimas que participan tanto en la fase oxidativa como en la fase no oxidativa. Obviamente la fase oxidativa se conecta con la fase no oxidativa. Nos dice que la fase oxidativa es la conversión de la glucosa 6-fosfato, aquí está la glucosa 6-fosfato, en una molécula que se llama ribulosa 5-fosfato. Y es en esta fase en donde se producen las dos moléculas de NAD-fosforilado reducido. Miren, aquí está una y aquí está otra. ¿Okay? La fase no oxidativa involucra reacciones de reacomodo o isomerización y de condensación de azúcares. Genera intermediarios claves, que aquí en esta fase es donde se genera la ribosa 5-fosfato, pero también genera otros intermediarios glucolíticos como la fructosa 6-fosfato o el gliceraldehído 3-fosfato. Si nosotros vemos este recorrido de acá, vemos que surge a partir de la ribulosa 5-fosfato la construcción de isómeros de esta ribulosa 5-fosfato, incluyendo a la ribosa 5-fosfato, y a través de una reacción de reacomodos, que ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle, se pueden generar productos de la glucólisis o intermediarios de la glucólisis como la fructosa 6-fosfato o el gliceraldehído 3-fosfato. ¿De qué depende qué es lo que se genera en esta parte? Pues de las necesidades de la célula. Si la célula en ese momento requiere muchísima ribosa 5-fosfato, pues toda la ribulosa se va a convertir en ribosa. Pero si en ese momento no la requiere, pues podrá tomar otras rutas alternativas y ahorita vamos a ver las posibilidades de las necesidades de la célula y esta flexibilidad metabólica que puede haber entre estas dos fases. Entonces, fase 1, oxidativa para la generación del NAD-fosforilado reducido, y la fase 2 o fase no oxidativa para la producción de ribosa 5-fosfato y de otros intermediarios glucolíticos. Irreversible, vean las flechas de aquí, irreversible, y estas de acá todas son reversibles. Son isomerizaciones y reacomodos de carbonos acá, y acá son reacciones de oxidación, por eso se llama fase oxidativa. ¿Ok? Entonces vamos con la fase oxidativa o irreversible. Les pongo las dos imágenes para que ustedes puedan estudiarla de donde quieran. En los dos libros viene muy bien explicado. El objetivo principal de esta fase oxidativa es convertir la glucosa 6-fosfato en ribulosa 5-fosfato, liberando dióxido de carbono, porque dijimos que la glucosa tenía 6 carbonos, la ribulosa tiene 5,
y produciendo 2 moléculas de NAD fosforilado reducido. ¿Qué importancia tienen algunos de los tejidos que son específicos, como el hígado, las glándulas mamarias y el tejido adiposo? Pues permiten o están activos en la biosíntesis de ácidos grasos dependientes de NAD fosforilado reducido. Estos tejidos pues tienen en común que son tejidos que tienen mucha actividad en la biosíntesis de lípidos. Por lo tanto, pues se requiere mucho esta molécula porque esta molécula, ustedes van a ver cuando veamos la biosíntesis del colesterol, la biosíntesis de los ácidos grasos, se requiere para esas reacciones. Por ejemplo, en testículos, ovarios, placenta y corteza suprarrenal están activos en la síntesis de esteroides porque les decía yo ahorita que el colesterol se requiere del NAD fosforilado reducido para sintetizarse y en consecuencia todas las hormonas que se producen del colesterol pues también lo requerirán el NAD fosforilado reducido. En los eritrocitos también es importante esta vía porque los eritrocitos requieren este NAD fosforilado reducido para poder mantener al glutatión de una manera reducida. El glutatión ya lo revisamos desde el primer parcial. Era una molécula que dijimos era un tripéptido con capacidades antioxidantes. ¿Ok? Entonces, para que se mantenga el glutatión en su forma en la cual va a ir a eliminar especies reactivas del oxígeno, tiene que haber NAD fosforilado reducido. Y como los eritrocitos hacen mucho este proceso, pues es una célula en la que hay una alta demanda de la fase oxidativa para poder tener NAD fosforilado reducido, al igual que en los tejidos que sintetizan esteroides o colesterol y en los que sintetizan ácidos grasos. ¿Dudas de esta? Ok, entonces vamos con las reacciones y voy a ir primero con las de Ferrier, con las de Maquis, porque aquí están abreviadas. Aquí en la de Ferrier, cuando quieran ustedes leer la de la imagen, vienen los numeritos aquí 1, 2, 3, el de las enzimas, pero las enzimas vienen en el pie de figura. Entonces vamos a ver acá y luego nos regresamos acá. Es lo mismo, nada más que aquí está un poquito abreviado. Dijimos que comienza con la glucosa 6-fosfato, ¿ok? La glucosa 6-fosfato, déjenme ver si la puedo ampliar un poquito. Aquí está. La glucosa 6-fosfato, por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces esta es la primera enzima de la fase oxidativa, convierte esta enzima, esta glucosa 6-fosfato en una molécula que se llama 6-fosfodegluconolactona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya que las lactonas eran estas estructuras cíclicas pero oxidadas? Bueno, aquí está el ejemplo ya de una ruta metabólica en donde hay una lactona. Esto requiere la molécula de NAD fosforilado pero oxidado y va a producir la primera molécula de NAD fosforilado reducido. Posteriormente viene una enzima que se llama gluconolactonasa, que lo que hace es pues abrir esta estructura cíclica y generar lo que se llama como 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato es este de aquí. Miren, aquí ya está oxidado, aquí está el fosfato y pues se llama 6-fosfogluconato, para que posteriormente venga la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa y esta vuelve a ser una reacción de oxidación en donde requiere el NAD fosforilado pero oxidado y produce la segunda molécula de NAD fosforilado reducido. Y además, esta misma enzima, además de oxidarla utilizando el NAD fosforilado, también la descarboxila. Y aquí es el punto en donde una molécula que tenía 6 carbonos se convierte en la ribulosa 5-fosfato. Ojo, esta no es la ribosa 5-fosfato, es un isómero. Esta es la ribulosa 5-fosfato, esta es su estructura. Tiene 5 carbonos y pues aquí está el dióxido de carbono que quedó libre. Voy a repetir las enzimas. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Vale? Sí. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, gluconolactonasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Esas tres son las que les digo yo que aquí en el libro están abreviadas como 1, 2 y 3. Y en resumen, en esta imagen que está aquí, pues la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato
con obviamente la liberación de una molécula de dióxido de carbono. Aquí está el carbono que queda faltando de una molécula de 6 a 5, y la producción de NAD fosforilado reducido. Nuevamente, ¿esta a dónde se va? Pues a las vías anabólicas reductoras, que ya ahorita expliqué acá, que dependiendo del tejido, pues tendrán una función, ya sea en la biosíntesis de lípidos, de colesterol, o en la regeneración, por ejemplo, del glutatión. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? Ok, entonces el producto de la fase oxidativa irreversible es la ribulosa 5-fosfato. Y con esa ribulosa 5-fosfato es que va a comenzar la fase no oxidativa. Pero antes de eso les voy a recordar, ya sé que lo he venido diciendo desde que comenzamos a hablar del tema, la importancia del NAD fosforilado reducido y en consecuencia la importancia de esta vía. Porque si no fuera importante lo que ella produce, pues a lo mejor la vía tampoco sería tan importante. Pero aquí está nuevamente las funciones claves que ustedes van a encontrar en los libros del NAD fosforilado reducido. Se utiliza para biosintetizar lípidos en tejidos como el hígado, las glándulas mamarias y el tejido adiposo. También para la síntesis de esteroides en tejidos como la corteza suprarrenal, en ovarios y testículos, y para la protección antioxidante. Es lo mismo que les dije en la diapo anterior, pero redactado de una manera en la que a lo mejor nos queda un poquito más claro. Y aquí en eritrocitos para mantener reducido el glutatión y prevenir el daño oxidativo. Y la actividad de la vía pues es más activa en las células con alta demanda de NAD fosforilado reducido o en riesgo de daño oxidativo. ¿Qué es esta imagen que está acá? Yo nada más los quiero contextualizar porque ahorita que ustedes están en primer semestre, adentrándose en el mundo de la medicina y reconociendo las rutas metabólicas que permiten que la célula pueda funcionar y que nos dicen que estas son las 3 principales funciones de esta vía, yo nada más quiero que ustedes dimensionen que en realidad es mucho más allá lo que hace el NAD fosforilado reducido. Esta es una imagen de un artículo científico que hace una revisión de todas las funciones del NAD fosforilado reducido. Obviamente esto no viene en el examen, yo nada más se los pongo para que ustedes contextualicen y se fijan, pues aquí viene los síntesis de ácidos grasos de nuevo, los ROS, aquí están los 3 que aquí están, pero vean además para todo lo demás que sirve. Entonces, sepan ustedes que lo que están estudiando aquí es así una pizquita de lo que realmente es la célula. La única forma en la que ustedes, ya que sean médicos y puedan estar viendo a sus pacientes e investigando cada vez más, es estar al día con lo que se está descubriendo día con día. Entonces, los libros nos dicen lo esencial y ustedes deberán de saber que para poder entender una enfermedad, pues hay que adentrarnos un poquito más. ¿Dudas de los usos del NAD fosforilado reducido? Comentario adicional. Este tema en el libro de Ferrier, en el libro de Ferrier viene como tal, vía de las pentosas fosfato y usos del NAD fosforilado reducido. Si ustedes quieren como revisarlo con más detalle, ahí viene muy bonito vinculado y muy bien explicado el uso del NAD fosforilado reducido. Nosotros lo vamos a retomar en el último tema de este parcial, pero mucho más asociado a lo que es el estrés oxidativo y los mecanismos que tenemos nosotros para eliminar el estrés oxidativo. ¿Okay? Ahora sí, vamos a la fase número 2, las reacciones no oxidativas. Esta es la imagen del libro de McKee de las reacciones no oxidativas y vámonos por partes. Dijimos que comenzaba con la ribulosa 5-fosfato. Me voy a sentar para podérselos amplificar. Y aquí voy a hacer una aclaración para que ustedes puedan entenderla así por completo. Para que la fase no oxidativa se lleve por completo, se van a requerir 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. ¿Ok? Van a ser 3. Una de ellas se va a isomerizar. Vamos a partir de aquí. Aquí el libro nomás nos pone una, pero son 3. Una de ellas se va a isomerizar por la ribulosa 5-fosfato epimerasa a una molécula que se llama gilulosa 5-fosfato. Aquí está esta y acá está esta. Si se fijan, lo que hizo fue en este carbono que estoy señalando aquí con la manita, cambiar el hidroxilo de posición. ¿Sí se fijaron? Ok.
La segunda molécula de ribosa 5-fosfato se va o se puede isomerizar por medio de una ribosa fosfato isomerasa a la molécula de ribosa 5-fosfato. Esta es la que necesitan los ácidos nucleicos. Esta molécula, la isomerización, es el cambio de un grupo ceto de la ribosa por un grupo aldehído de la ribosa. Si la célula en ese momento solo requiere sintetizar ácidos nucleicos, pues todo lo que venga de la fase oxidativa se va a convertir en esto. Y luego esta pues ya se va a ir a la biosíntesis de ácidos nucleicos. Cuando ya tenemos estas dos moléculas, una tercera molécula, la tercera de la que estamos hablando, se va a convertir en una segunda molécula de gilulosa 5-fosfato. Entonces, de la ribosa, una se convierte a ribosa y dos se convierten a gilulosa. Si se fijan aquí, viene una flecha aquí, esta flechita de acá, es la última que vamos a explicar, pero es la segunda molécula de gilulosa. Lo voy a explicar con todas las imágenes posibles y luego ya después me dicen si tienen duda, porque sí está así medio complicado a veces. Las reacciones que siguen son reacciones llevadas a cabo por unas enzimas que se llaman transcetolasas y transaldolasas. Esas no son isomerasas, esas más bien transfieren unidades de carbonos. Aquí yo les resumí lo que hacen las transcetolasas y lo que hacen las transaldolasas. Las transcetolasas utilizan pues una coenzima que es el pirofosfato de tiamina y la vitamina B1 y transfieren unidades de 2 carbonos entre los azúcares. Y las transaldolasas transfieren unidades de 3 carbonos, ¿ok? Entonces, con esos conceptos vamos a ver lo que está pasando acá en esto que yo les encerré en rosita. Si se fijan, esta tiene 5 carbonos, es la ribosa 5-fosfato, y esta tiene 5 carbonos, es la gilulosa 5-fosfato. Lo que hace la transcetolasa es que de 2 moléculas que en total suman 10 carbonos, hace un reacomodo para quedarnos con una molécula de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y una de 7 carbonos, que es la pseudoheptulosa 7-fosfato. 7 más 3 son 10. Los mismos 10 que venían de 5 más 5. ¿Qué ocurre después de que se interconvirtieron y quedaron 3 y 7? Bueno, ahora viene la transaldolasa y vuelve a hacer un reacomodo. De esta de 7 le va a pasar 3 al gliceraldehído. El gliceraldehído que ya tenía 3 va a quedar ahora con 6 y esta es la molécula de fructosa 6-fosfato. Y la pseudoheptulosa, que tenía 7, cuando le quitaron 3, se quedó en una que se llama eritrosa 4-fosfato, que es la de 4 carbonos. ¿Qué ocurre con esta eritrosa 4 carbonos? Se combina con la segunda molécula de gilulosa. ¿Se acuerdan que aquí teníamos 2? Esta tiene 5 y esta tiene 4, en total son 9. Lo que produce nuevamente la transcetolasa es que esas 5 más 4 se conviertan en una de 6, en una segunda molécula de fructosa y en una de 3. Entonces, de esa manera se van reacomodando los carbonos de las moléculas que se isomerizaron a partir de la ribosa 5-fosfato, que es la molécula que venía de la fase oxidativa. Voy ahora con la imagen de Ferrier a ver si nos queda más claro. A mí me gusta más la de Ferrier. Y bueno, aquí está esta. Voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande, sin que se me descomponga. Fíjense cómo aquí Ferrier nos pone colores para que nos sea más sencillo ubicar las moléculas. Y nos la conecta con la fase oxidativa. Esta parte que ustedes ven aquí es la que ahorita revisábamos, como de glucosa 6-fosfato se convierte a ribosa 5-fosfato. ¿Ok? Hasta aquí es la fase oxidativa. Todo esto que ustedes ven para acá es la fase no oxidativa y que es reversible. Bueno, lo que nos dice es que una molécula se convierte a ribosa 5-fosfato por la isomerasa que mencionábamos ahorita. La otra se convierte en gilulosa 5-fosfato por la epimerasa. Una nos la pusieron en rojo, otra nos la pusieron en azul, y la tercera molécula nos la ponen acá, miren, en verde. Es la segunda molécula de gilulosa.
¿Ok? Aquí está 1, 2, 3. Una roja, una azul y una verde. Ok, después de que se hacen esas isomerizaciones, que sí son reordenamientos de estas moléculas, lo que ocurre son las acciones de la transcetolasa y las transaldolasas. Y decíamos que transfieren unidades de 2 carbonos o de 3 carbonos. Vean ustedes aquí 5 carbonos, 5 rojos y 5 azules. Lo que hace la transcetolasa es tomar de una molécula de gilulosa 2 carbonos. Aquí está la flechita de lo que hizo. ¿Y a quién se los va a poner? Se los va a poner a la ribosa. Por eso lo que vemos como resultado es lo que era antes la ribosa más 2 carbonos más. O sea, 5 más 2 son 7 y esa molécula se llama pseudoheptulosa 7-fosfato. ¿Qué le pasó a la gilulosa cuando le quité estos 2 carbonos? ¿En qué se convirtió? En gliceraldehído que tiene 3 carbonos. Pero aquí no termina, la siguiente reacción es donde actúa la transaldolasa. Acá está la transaldolasa. Y ahora devuelve otra vez estos 2 carbonos a su original, pero además lo devuelve con un tercer carbono que originalmente era de la ribosa. La transaldolasa lo que hace es mover estos 3 carbonos de la pseudoheptulosa y ponérselos al gliceraldehído. ¿Qué pasa cuando se los pone el gliceraldehído? Pues se convierte ahora el gliceraldehído en una molécula de 6 carbonos que es la fructosa 6-fosfato. ¿Qué le pasa a la pseudoheptulosa cuando le quitamos 3 carbonos? Pues 7 menos 3 nos queda una molécula de 4 que se llama eritrosa 4-fosfato. Ahora, este eritrosa 4-fosfato se puede utilizar o puede conducirse a la ruta glucolítica. ¿Cómo lo hace? Pues ahora combinándose con la tercera molécula de 5 carbonos, que es la segunda molécula de gilulosa, y por acción de la transcetolasa que transfiere de 2, pues bueno, aquí estos 2 se los va a transferir a este de 4 para formar una de 6, que digamos es una segunda molécula de fructosa 6-fosfato, y lo que queda de esta de 5, que le quitamos 2, pues es esta de 3, que es otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Si nosotros hacemos la suma de estos productos, 6 carbonos aquí, 6 carbonos acá y 3 acá, son 15. Los mismos 15 que conformaban este esqueleto de 5 verdes, de 5 rojos y de 5 azules. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la vía completa. Lo interesante de esta vía es la flexibilidad que las células tienen para poder llevarla a cabo de manera completota o solo una parte de ellas. Y en ese sentido, yo les voy a poner los 3 principales escenarios que puede tener una célula y juntos vamos a ir viendo qué parte de la vía se activa y bajo qué sentido se activa. Entonces, parte número 1. Imaginen una célula que requiere NAD fosforilado reducido y requiere mucha ribosa 5-fosfato. Al mismo tiempo requiere esas 2 moléculas en exceso y pues echa a andar la vía. ¿Qué partes de la vía echaría a andar? Ajá, la oxidativa, muy bien. Y la primera reacción de la anoxidada. Quiere decir que no tendría necesidad de hacer todo esto porque requiere mucha ribosa 5-fosfato. Entonces estamos activando la vía oxidativa para producir el NAD fosforilado reducido que requiere, pero todo el producto, toda la ribosa 5-fosfato, la va a convertir en toda la ribulosa 5-fosfato la va a convertir en ribosa 5-fosfato para que se vaya a la biosíntesis de ácidos nucleicos. Por lo tanto, esto de acá pues no se llevaría a cabo, ¿ok? ¿Qué ocurre si la célula, digamos, es un eritrocito y solo requiere NAD fosforilado reducido? Se lleva a cabo, por supuesto, la oxidativa y nos quedaríamos con este producto. ¿Para qué le sirve a la célula la ribulosa? Excelente. Entonces, obviamente lleva a cabo esta parte para producir lo que está necesitando, que es el NAD fosforilado reducido, pero completa todo este circuito para convertir estos carbonos de ribulosa 5-fosfato, que en ese momento no se necesitan para hacer ribosa, en cosas que sí le sirvan a la célula, como los intermediarios de la glucólisis. Entonces, una molécula la convierte para acá, otra para acá, y finalmente va a tener fructosas y gliceraldehídos que metabólicamente tienen mucha más posibilidad de conducirse a otra ruta metabólica vinculada con los carbohidratos.
Tercer escenario, una célula que no requiere NAD fosforilado reducido, pero sí requiere ribosa. Solo requiere ribosa. ¿Cómo le haría a esa célula? Pues si lo va así, sí, ni modo que salga ese paso, ¿no? Porque sí llegaría a O sea, echaría a andar y otra vez todo para acá. Porque no necesita esto. ¿Para qué la célula estaría generando esto si no lo necesita? ¿Cómo se llama esta parte de la vía? Y aquí entre paréntesis, ¿qué dice? Reversible. ¿Cómo le podría hacer la célula para generar? Toma fructosa con fosfato. Exacto. Toma intermediarios de la glucólisis, se los lleva en el sentido reverso y todo lo convierte en ribosa 5-fosfato sin necesidad de echar a andar la fase oxidativa. ¿Utilizaría las mismas enzimas? Las mismas, sí. Las mismititas enzimas, nada más pues que en el sentido inverso. Nuevamente, si la célula no requiere esto, no tiene necesidad de hacer su vía o su fase oxidativa y lo que hace es tomar pues 2 fructosas y un gliceraldehído de su ruta metabólica de la glucólisis y los hace en reversa hacia acá, o sea, las transaldolasas y las trasaldolasas hacen este reacomodo para que finalmente llegue a las moléculas de ribosa y de gilulosa y finalmente las gilulosas puedan venir para acá y luego para acá para que todo se convierta en ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Y básicamente esa es la vía de las pentosas fosfato. Es una vía que pues no es así como que la que más nos enseñen cuando recién empezamos a ver bioquímica, pero es una vía muy importante porque si no tenemos ribosa, pues obviamente no vamos a poder tener DNA y RNA y es elemental. Pero también si no tenemos NAD fosforilado reducido, no podríamos realizar todas las rutas biosintéticas de las que platicábamos ahorita. Sí les aclaro que no es la única vía que lo produce, pero sí es la que lo produce principalmente en nuestra célula, ¿ok?